El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, que podéis escuchar por adelantado en Patreon los lunes y los miércoles en el resto de plataformas de podcast. Hemos vuelto y esta temporada iniciamos la relectura conjunta de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, en la que analizamos el cuarto y quinto libro de la saga de forma cronológica, y lo vamos a hacer por el orden elaborado por Sean Collins, una lista que quizás conozcáis, quizás no, pero que para seguir un orden en nuestras cabezas habremos colgado ya en nuestras redes sociales pues una guía del orden de lectura que vamos a seguir para que podáis verla si no lo conocéis. Así que en esta relectura conjunta que nos va a llevar su tiempo, compañeros, empezamos hoy por el prólogo de Festín de Cuervos en un camino que va a durar unos años, que va a ser largo, pero ¡oh Dios! Cuánto vamos a disfrutar y cuánto vamos a discutir probablemente en ciertos temas, ¿no? En ciertos puntos de Festín, y creo que sobre todo en algunos puntos de Danza de Dragones. Yo soy Berta y estoy aquí rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros en esta nueva aventura. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, al final he tenido que ceder a todo esto, he tenido que ceder a hacer el orden cronológico de Festín y de Danza. Es algo que creo que todo el mundo sabe, porque yo no me escondo de estas cosas, que me da un poquito de reparo, pero la verdad es que también tengo curiosidad por ver cómo se lee este libro, así que espero que todos aquellos que os sentís como yo, que decís, ostras, esto es un poco raro, tal, pues os animéis y os juntéis conmigo en ver cómo es leer estos dos libros juntos de forma cronológica y no pues de la forma en la que está pues separado por los libros. Así que vamos a darle una oportunidad a esto. Y vamos a ver qué tal sale. Yo espero que nos lo vayáis dejando por comentarios también, que nos digáis, ostras, pues mira, nunca lo había leído así junto, pues oye, me da esta impresión, esta otra. Yo prometo que también lo haré en los podcasts. Diré, hostia, pues mira, esto me ha gustado leerlo así o no. Ya lo iremos viendo. Sea como sea, empezamos con este prólogo de Festín. Empezamos por orden. Debo decir que aquí yo me impuse, aquí, porque el primero era el de Danza y dije, no. El primero va a ser el de Festín, al menos dadme esto para mi talk. Entonces, con muchas ganas de empezar este prólogo, porque lo cierto es que a partir de haber hecho el resumen y ahora de que lo vamos a analizar, me ha gustado mucho más que otras veces que lo he leído. Yo creo que cuando lo ves con el ojo clínico, con el ojo analítico, mola más, al menos en mi caso. No sé qué opináis, chicos. O sea, con el callo, ¿no? De todos los capítulos anteriores que hemos analizado. Ahora ya vemos cosas, quizá incluso donde no las hay. ¿Quién sabe? Santi, ¿tú qué tal estás para esta nueva temporada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a La Canción Continúa. Yo muy feliz, la verdad. Se ha impuesto la voz de la razón y vamos a leer esto. Empezamos mal, debo decir. Si esta va a ser la dinámica, empezamos mal, pero bueno. Te queremos, bebé. Va a ser una batalla de Bea quejándose y Santi recochineándose el resto de... Sí. Yo me voy a quejar tanto, o sea, en tantas ocasiones. Bueno, ya lo he dicho, igual no, igual me gusta y yo soy la primera que si tengo que decir, oye, mira, me pongo un punto en la boca y está siendo una experiencia súper guay, fantástico. ¿Tengo mis recelos ahora? Sí, porque claro, todavía no hemos empezado, ¿no? Y el autor marcó ciertas cosas. Pero vamos a ver qué pasa, Va a ser, desde luego, controvertido seguro, así que os lo vais a pasar genial los oyentes que estáis ahí detrás, os lo vais a pasar genial con esta relectura. Sí, además de esto, yo creo que somos ya un grupo suficientemente asentado y profesional en nuestro hacer para que pues la gente tenga la confianza de que así vayamos a hacer esto de manera conjunta, pues el material va a seguir siendo un material de bastante calidad, tanto en el análisis como en pues, nuestras intervenciones. Por lo tanto, nada, vamos a encarar este viaje que nos va a tomar unos cuantos años, pero mientras vosotros estéis ahí al otro lado escuchándonos, nosotros seguiremos de este lado grabando. Santi no tiene abuela, ni para él ni para nosotras, porque nos llama profesionales.
Bueno, Hace bien, es un hombre blanco, Berta. Es su papel en todo esto. No, me Nosotras gusta, somos las que me tenemos que gusta sentirnos sentirme inseguras. me gusta que reafirmen esa Efectivamente, autoestima. sí. Vea, ¿tú sabes de qué forma podrían los oyentes reafirmar nuestra autoestima? La mendicidad no se ha terminado con esta nueva temporada, así que os recuerdo a todos que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon para disfrutar de las distintas y muy variadas ventajas que tenemos allí, dependiendo de la categoría o la manada a la que os apuntéis, ¿vale? Tenéis contenido exclusivo como el directo exclusivo para patrons o el podcast en el que hablamos cada mes pues de temas de la saga, pero digamos transversales, ¿no? Que no hacemos más relecturas, sino que hablamos de temas que abarcan pues a lo mejor toda la saga o que son pues eso de la construcción del mundo de Martin, etcétera. Y que tenemos ya pues muchísimo contenido al que podréis acceder desde que empezamos con el Patreon en 2021 creo que fue, y tendréis acceso a todo el que sigamos publicando durante esta temporada, así que yo creo que compensa. Además de eso, conseguiréis la camiseta del podcast, conseguiréis entrar al servidor de Discord, donde podréis hablar pues con el resto de los demás mecenas de temas que, por supuesto, si estamos todos aquí es porque tenemos gustos comunes, así que podréis hablar de muchísimas cosas más allá de la saga, por supuesto. Y toda esa serie de ventajas que podéis ver en patreon.com/La Canción Continúa. Si nos escucháis por YouTube, también tenéis la opción de los miembros del canal, donde también tendréis distintas ventajas según os apuntáis a una categoría u otra. Ahí tenemos solo 2 categorías, la Casa Targaryen y la Casa Fuego Oscuro, nombres polémicos que le pusimos ahí en YouTube. Así que dicho esto y agradeciéndoos a todos los que ya estáis apoyándonos en Patreon y a todos los que entraréis en esta temporada, pues vamos sin más dilación ahora sí a iniciar esta 4ª temporada con este prólogo de Festín de Cuervos, y lo hacemos como siempre, Santi, con la pregunta de los oyentes que no puede faltar, porque si algo hace también a La Canción Continúa es la voz de esas personitas que están al otro lado. Exactamente, nueva temporada, nuevas preguntas de oyentes, y vamos a empezar en este caso con Adrián, que nos pregunta al respecto de la Ciudadela. Nos pregunta una de estas cuestiones que nos gusta porque nos interpelan a pensar en nosotros como personajes de la saga. Así que pues vemos en este capítulo que hay bastantes novicios de la Ciudadela, y lo que nos pregunta es cómo nos veríamos a nosotros mismos como novicios y a qué disciplina pues creéis que sería de estas primeras en las que nos dedicaríamos cada uno. Yo creo que a mí sabéis que me gusta mucho la magia en esta saga, por lo tanto tendría que aguantarme al tontazo de Leo Tyrell porque probablemente estaría pues advocado a estudiar con el maestre Marwyn y ganarme ese eslabón de acero valirio por los misterios misteriosos de la magia en Poniente. Y creo que en cuanto a lo que es la vida de novicio, debe molar, porque al final es como un internado donde hay mucha gente, por obligación o no, porque sabemos de que la Ciudadela puede ser lo típico de eres el 4.º hijo, no te toca nada, así que ya sabes lo que debes hacer. ¿Es esto la guardia de la noche? Y por lo menos aquí, bueno, mira, pueden tener un poquito más de libertad. Así que a mí, que me gusta leer y esas cosas, pues no creo que pues fuera tan problemático. Hasta el momento de ya lo de los votos y esa cosa ya no me parece tan divertido. Pero la etapa de novicio creo que me lo pasaría muy bien. ¿Vosotras, compañeras, qué pensáis? Pues a mí me encanta esta pregunta de Adrián, porque yo, primero lo que decía Santi, ¿no? Todo lo que es preguntarnos sobre qué haríamos nosotros dentro de la saga es maravilloso. A mí también me gustaría mucho el tema Ciudadela. Yo siempre he sido muy
muy pro maestres, reconozco. Siempre he sido muy pro maestres y yo sé que hay más gente de magia, pero ya sabéis que a mí me gusta más este tipo de vainas. Así que sería fantástico, aunque no acepten señoras, pero bueno, vamos a pensar que sí aceptan señoras. Entonces, me encantaría. ¿Estás segura que no hay señoras Bueno, en la no Ciudadela? aceptan ¿De señoras, verdad? no aceptan. Otra cosa es que las haya, pero aceptarlas no las aceptan. Entonces, y no sé si me daría muy bien a mí fingir que soy un señor, también te tengo que decir, pero bueno, la cuestión es que a mí me gustaría mucho todo ese rollito, pues como decía, era muy bien Santi, ¿no? Del internado, de tal, que además te puedes ir a tomar tus cosas, luego vas a aprender, teniendo en cuenta lo que es Poniente, me parece bastante guay, mucho más que, yo qué sé, entrenarse para ser caballero o estas vainas, ¿no? En cuanto a qué me gustaría dedicarme, claro, el tema es que aquí hay mucha ciencia, ¿vale? Yo soy una persona que la ciencia no me va. No me va nada. A mí me gustaría pues ser escriba, algo así, ¿no? Estar ahí en los archivos, pasar libros a limpio, estas cosas, ¿no? Sentarme ahí 8 horas a pasar cosas a limpio. No sé eso qué eslabón tiene, la verdad, pero supongo que el más cercano sería el de cobre, que es historia, aunque no soy muy fan yo de la historia, hay que decirlo, pero bueno, si eso me permite estar, como digo, 8 horas ahí escribiendo en un librito cositas, me parece guay. Y si no, pues ojo, pues ¿por qué no la astronomía? Que también es algo guay, aunque es más científico, pero en aquella época no sería tan científico como ahora, no habría tantas fórmulas matemáticas, así que un eslabón de bronce también estaría guay. Yo creo que me decanto por estos dos, por astronomía y por historia. Pero vamos, que si hay algún eslabón que es, pues eso, escribir, ese, literatura, se me quedó. Probablemente lo haya, digo yo, ¿no? Quiero decir, al final, esta gente es la que escribe libros, básicamente. Escribe, ¿no?, la historia o escribe sobre cualquier tema. Entiendo que habrá un tema específico de cómo escribir bien, ¿no? Para que ese libro lo pueda leer. Claro, pasar a limpio, yo qué sé, las historias Claro, del pueblo, como ¿no? lo Las hacían leyendas, estas los, cosas, eso sí. Eso me monjes en su gustaría, día, ¿no? En plan, pues pasarlo escritos de distintas partes a un único libro así bonito, ¿no? Que hacía sus grabados, sus letras bonitas, mayúsculas iniciales, esas cosas. Pues entiendo yo que alguno de los eslabones que no sabemos para qué son, será para eso. Me gusta esta pregunta de Adrián, aunque Adrián haya provocado aquí que me humille a mí misma, porque yo sería probablemente Pate. La de los cuervos. Sería el pobre Pate que lleva ahí 5 años y no se ha forjado un eslabón, ¿no? Pobrecito mío. Ya hablaremos ahora de Pate porque, en fin. Pero el caso es que más allá de lo bien o mal que se me diese esto, porque además aquí se especifica que hacen exámenes orales. Nunca nada me ha aterrado tanto como los exámenes orales, ¿no? Es en plan sentarte delante del profesor y exponer lo que sabes. No, caballero, a mí dame un papel y yo se lo escribo en la intimidad de mi cabeza, ¿no? Pero lo de tener que hablarlo y explicarlo nunca se me dio bien. Entonces esto, aquí en la Ciudadela, no sé yo cómo me iría. Pero ¿a qué eslabones o a qué ciencias o por cuáles empezaría yo primero siendo novicia? Pues no lo sé, yo creo que quizá habría que empezar por las fáciles, ¿no? Alguna que sea relativamente fácil para que tú ¿no?, cojas esa confianza. Pero pues ya tengo uno, pues ahora ya no paro, ¿no? Ya sigo para adelante, pues ya tengo 2 eslabones, por ejemplo, pues el de cría de cuervos y el de, no sé, historia, que siempre se me dio bien, ¿no? Pues empiezo por esos 2, ya tengo 2 y ya me mentalizo para, bueno, vale, no pasa nada, ahora ya puedo seguir, ya puedo forjarme otros más difíciles, ¿no? Como el de matemáticas. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a depender de mí la economía de una casa entera, de un castillo? No. No, yo sé que nunca podría ser maestre porque nunca podría sacarme el de Yo matemáticas, tampoco. eso lo tengo más claro que el agua. Porque Estoy encima jodida, o sea, el mismo eslabón, el de jodidísima oro, estoy. es matemáticas y economía. Y economía, Y es dos como, cosas que, por lo que sea, se me dan fatal. por lo que sea, que ningún castillo dependa de mí para eso. Porque llevo esta casa a la ruina en 2 semanas. Pues sí, empezaría por las facilitas y luego me iría mentalizando y por lo que sea, el eslabón de oro sería el último. Para cuando ya fuese demasiado tarde, ¿no? Y los maestres y archimaestres dijesen, bueno, solo le falta uno, ahora ya la hacemos maestra igual, ¿sabes? Porque si no me echan. Porque si no me ven a hacer el examen de matemáticas y me echan. Si hago el primero. Me dicen, no, vete a tu casa, no vas a forjar ningún eslabón. Entonces eso.
Ese sería mi orden, Adrián. Gracias por hacerme aquí confesar mi mala mano para las matemáticas. El caso, vamos a ver más allá de nosotros. Me gusta porque además hubo un momento, no sé si fue en Tormenta al principio de la temporada pasada, que elegimos de qué categoría de la Guardia de la Noche seríamos. No sé si recordáis si fue al principio de Tormenta o fue al principio de Choque, no me acuerdo. Sí, me acuerdo, sí, Pero sí. como que cada temporada, ¿no? Iniciamos diciendo que a qué orden perteneceríamos, ¿no? Me hace gracia eso. Pues vamos a ver cómo le va al resto de novicios que sí están en la Ciudadela y sobre todo al pobre Pate, que os adelanto ya que no muy bien, a través del resumen de este capítulo. Dragones. Dijo Molander. Cogió del suelo una manzana arrugada. ¡Lánzala! Le dijo a Leras el esfinge. Sacó una flecha del carcaj y la centró en la cuerda del arco. ¿Cuánto me gustaría ver un dragón? Rune era el menor de todos, al que aún le faltaban 2 años para llegar a la edad viril. No sabéis cuánto me gustaría. Y a mí me gustaría dormir abrazado a Rosie. Pensó Pate. Tal vez la chica fuera suya al amanecer. Me la llevaré al otro lado del mar angosto, a una de las ciudades libres. Allí no había maestres. Allí nadie lo acusaría. Alcanzó a oír la risa de Emma. Era la mayor de las mozas del Cálamo y el Pichel, pero aún conservaba cierta belleza. Su hija Rosie acababa de florecer. Emma había decretado que la virginidad de Rosie costaría un dragón de oro. Pate había ahorrado 9 venados de plata y un cuenco de estrellas de cobre. Le resultaría más fácil empollar un dragón de verdad que ahorrar monedas suficientes para obtener uno de oro. «Si querías dragones, naciste demasiado tarde, chaval», le dijo Armen a Rune. Llevaba en torno al cuello una tira de cuero engarzada con eslabones de peltre, zinc, plomo y cobre. El último murió durante el reinado de Aegon III. El último de Poniente, insistió Molander. Tira la manzana. Volvió a premiarlo a Leras. El esfinge era un joven atractivo. Todas las mozas lo mimaban. Hasta Rosie le rozaba a veces el brazo, y Pate tenía que fingir que no se daba cuenta. «El último dragón de Poniente fue el último dragón, y punto», insistió Armen. Arrastrando el pie zambo, Molander giró sobre sí mismo y lanzó la manzana hacia la bruma que pendía sobre el vinomiel. De no ser por el pie, habría sido caballero. Fuerza para ello le sobraba. La manzana voló lejos, veloz, pero no tanto como la flecha que surcó el aire tras ella. 4 palmos de vara de madera dorada con plumas de color escarlata. Pate no la vio acertar a la manzana, pero sí oyó el impacto. Molander silbó. le has sacado el corazón. ¡Qué belleza! No tanta como la que tiene Rosie. Pensó Pate. Adoraba aquellos ojos color avellana, aquellos pechos incipientes, la manera en que le sonreía al verlo. Adoraba los hoyuelos que tenía en las mejillas, adoraba su olor limpio y fresco, hasta adoraba los dedos de sus pies. Una noche la muchacha le había dejado que se los masajeara y jugara con ellos, y Pate había inventado una historia divertida sobre cada dedo, todo con tal de que no dejara de reírse. Tal vez fuera mejor no cruzar el mar angosto. Con el dinero que había ahorrado podría comprar un burro. Rosie y él recorrerían Poniente. Cierto era que Bros no lo consideraba digno del eslabón de plata, pero Pate sabía entablillar un hueso y aplicar sanguijuelas. El pueblo llano le agradecería su ayuda. Si aprendía a cortar el pelo y afeitar, hasta podría trabajar de barbero. Con eso me bastaría. Se dijo. Si tuviera Rosie. Rosie era todo lo que deseaba en el mundo. En otros tiempos soñó con ser el maestre de un castillo al servicio de algún señor generoso que lo honraría por su sabiduría y le regalaría un hermoso caballo blanco. Una noche Pate había alardeado de que no sería novicio toda la vida. ¡Cierto! Fue la respuesta a gritos de Leo el Vago. Algún día serás un exnovicio que se dedicará a criar cerdos. Apuró los pozos de la jarra. En aquel amanecer, el porche iluminado del Cálamo y el Pichel era una isla de luz en un mar de neblina. Río abajo, el distante faro de Hightower flotaba en la humedad de la noche. Ya tendría que haber venido el alquimista.
¿Había sido una broma cruel o le había sucedido algo? No sería la primera vez que se le desmoronaba la buena suerte. En cierta ocasión se había considerado afortunado porque el archimaestre Walgrave lo había elegido para que lo ayudara con los cuervos, sin ni siquiera imaginar que muy poco más adelante también estaría sirviéndole las comidas, barriendo sus habitaciones y vistiéndolo por las mañanas. Pate dio por supuesto que lo mínimo a lo que podía aspirar era un eslabón negro. Pero si permitían al anciano seguir ostentando el título de archimaestre, era solo por cortesía. El maestre Gormon ocupaba el lugar de Walgrave, el mismo que en cierta ocasión había acusado de robo a Pate. En el manzano un ruiseñor empezó a cantar. Era un grato cambio tras los gritos roncos y los graznidos de los cuervos que cuidaba todo el día. Los cuervos blancos conocían su nombre. ¿Pate? ¡Pate! ¡Pate! Aquellos enormes pájaros blancos eran el orgullo del archimaestre Walgrave. Tal vez fuera aquella sidra monstruosamente fuerte, pero casi sonaba como si los trinos del ruiseñor dijeran oro por hierro, oro por hierro, oro por hierro. Cosa de lo más extraño porque era lo mismo que había dicho el desconocido la noche en que Rosie los reunió. ¿Quién eres? Le había preguntado Pate, y la respuesta del hombre fue: un alquimista. Sé transformar el hierro en oro. Y de repente tenía la moneda en la mano y el amarillo dorado brillaba a la luz de la vela. En un lado se veía un dragón de 3 cabezas y en el otro la cara de algún rey muerto. Oro por hierro, no hay mejor negocio. ¿La quieres tener? ¿La amas? No soy ningún ladrón. Le respondió. Soy novicio de la ciudadela. El alquimista inclinó la cabeza. Si lo reconsideras, volveré a estar aquí dentro de 3 días, con mi dragón. Habían pasado 3 días. Pate había regresado a El Cálamo y el Pichel, pero en lugar del alquimista se encontró con Molander, Armen y con Ron. Antigua no es el mundo, declaró Molander en voz demasiado alta. Era hijo de un caballero y desde que le llegó la noticia de la muerte de su padre en el Aguas Negras, se emborrachaba casi todas las noches. Mi padre decía siempre que el mundo es más grande que el castillo de ningún señor. Los dragones deben ser lo mínimo que podrías encontrar en Card, Asai y Yeti. Las historias que cuentan esos marineros. Son historias que cuentan los marineros, lo interrumpió Armen. Baja a los muelles y te encontrarás marineros que te hablarán de las sirenas que se han tirado, o de cómo pasaron un año en el vientre de un pez. Cuando un marinero cuenta una historia, te puedes reír. Cuando los remeros de 4 barcos diferentes cuentan el mismo cuento... El cuento no es el mismo. Dragones en Asshai, dragones en Karth, dragones en Meereen, dragones Dothrakis, dragones que liberan esclavos. Los cuentos son todos diferentes. Todos hablan de dragones y de una reina joven y hermosa. El único dragón que le interesaba a Pate era de oro amarillo. ¿Qué le habría pasado al alquimista? Tienes otra manzana al lado del pie. Y aún me quedan 2 flechas en el carcaj. A tomar por culo el carcaj. Esta tiene gusanos. Se quejó Molander. De todos modos la lanzó al aire. La flecha acertó en la manzana justo cuando empezaba a descender y la partió limpiamente en 2. El esfinge sonreía siempre, como si supiera un chiste secreto. Sería maestre algún día. Solo llevaba 1 año en la ciudadela y ya había forjado 3 eslabones de su cadena. Armen tenía más, pero obtener cada uno le había llevado 1 año. Aún así, también sería maestre algún día. Rune y Molander seguían siendo novicios de cuello desnudo, pero Rune era muy joven y Molander era más aficionado a la bebida que a la lectura. En cambio, Pate llevaba 5 años en la ciudadela y aún así su cuello seguía tan desnudo como el día en que llegó. Se había considerado preparado en 2 ocasiones. La primera se había presentado ante el archimaestre Baelin para demostrar su conocimiento de los cielos, pero lo único que logró fue averiguar cómo se había ganado el sobrenombre de vinagre. En la segunda ocasión se sometió al juicio del archimaestre Ebros,
un anciano bondadoso, pero para Pate los suspiros de Ebros resultaron tan dolorosos como las pullas mordaces de Baelin. La última manzana y te cuento lo que sospecho de esos dragones, prometió Aleras. Molander divisó una manzana en una rama, la arrancó y la lanzó. Aleras liberó la flecha justo cuando la manzana empezaba a caer. Siempre fallas la última, comentó Run. El día en que se aciertan todas es el día en que se deja de mejorar. El dragón tiene 3 cabezas, anunció con su suave acento dorniense. Aleras bebió un trago de vino. Prefería los vinos extraños y dulces de la tierra de su madre. Esos vinos no eran baratos ni siquiera en Antigua. Fue Leo el Vago quien le puso a Aleras el apodo de Esfinge. Una esfinge es un poco de esto y un poco de aquello, igual que Aleras. Su padre era dorniense y su madre una isleña del verano de piel negra. Él también tenía la piel oscura, y al igual que las esfinges de mármol que flanqueaban las puertas principales de la ciudadela, los ojos de Aleras eran de ónice. Los únicos dragones de 3 cabezas son los que se ponen en los estandartes, afirmó Armen. Y además, todos los Targaryen han muerto. No todos. El rey mendigo tenía una hermana. Yo creía que le habían estampado la cabeza contra la pared, dijo Run. No. Los valerosos hombres de Lannister le estamparon la cabeza contra la pared a Aegon, el hijo pequeño del príncipe Rhaegar. Nosotros hablamos de la hermana de Rhaegar. Le pusieron por nombre Daenerys. Daenerys de la Tormenta, ya me acuerdo de quién dices. Molander alzó el pichel bien alto. Brindo por ella. ¿Dónde está Rosy? Nuestra reina legítima se merece otra ronda de sidra, ¿no os parece? Armen el acólito tenía cara de alarma. Baja la voz, idiota. Con esas cosas ni se bromea. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. La araña tiene oídos en todas partes. Venga, Armen. He propuesto un brindis, no una rebelión. Pate oyó una risita. Una voz suave y taimada lo sorprendió desde atrás. Ya sabía yo que eras un traidor, patachula. Leo el Vago avanzaba desgarbado, con ropa de seda de rayas verdes y doradas y una capa corta de seda negra abrochada en el hombro con una rosa de jade. Molander se puso nervioso nada más verlo. Aleras le puso una mano en el hombro para calmarlo y Armen frunció el ceño. Leo, mi señor, tenía entendido que seguías confinado en la ciudadela, que aún te quedaban... 3 días. Perestan dice que el mundo tiene 40.000 años. Según Molos, son 500.000. ¿Qué son 3 días en comparación? Leo fue a sentarse con ellos. Venga, patachula. Invítame una copa de dorado del Rejo y puede que no le cuente a mi padre lo del brindis. Me he gastado el último venado en la cena. Cochinillo en salsa de ciruelas, relleno con castañas y trufas blancas. Algo hay que comer. ¿Qué habéis cenado vosotros, muchachos? Hemos compartido una pierna de carnero hervido. No me cabe duda de que os ha saciado el apetito. Leo se volvió hacia Aleras. El hijo de un señor debería ser generoso, Esfinge. Tengo entendido que has conseguido un eslabón de cobre. Brindaré por ello. Solo invito a mis amigos. Y no soy el hijo de un señor. Mi madre era comerciante. Tu madre era una mona de las Islas del Verano. Los dornienses se follan cualquier cosa que tenga un agujero entre las piernas, sin ánimo de ofender. Pero tú al menos te bañas. No se puede decir lo mismo de nuestro amigo el porquerizo de las manchas. Hizo un gesto vago en dirección a Pate. Pate Manchas, el porquerizo, era el protagonista de un millar de anécdotas picarescas. Se trataba de un patán torpe y de buen corazón que siempre se las arreglaba para quedar por encima de los señores, los caballeros y los septones. Pero no eran más que cuentos. En el mundo real a los porquerizos jamás les iba tan bien. A veces, Pate pensaba que su madre debía de haberlo odiado mucho para ponerle aquel nombre. Aleras ya no sonreía. Te vas a disculpar. ¿De verdad? No sé si podré. Tengo la boca tan seca. Cada palabra que dices arroja más vergüenza sobre tu casa. La misma vergüenza que cae sobre la ciudadela por el hecho de que seas uno de los nuestros. Ya lo sé. Así que invitadme a vino para que ahogue la vergüenza que siento. Te arrancaría la lengua de raíz.
le espetó Molander. ¿Y cómo os iba a contar luego lo que sé de los dragones? El mestizo ha acertado. La hija del rey loco está viva y ha empollado 3 dragones. Todos los hombres de todos los barcos que se han acercado a menos de 100 leguas de Card hablan de esos dragones. Al mago le parece verosímil. Armen frunció los labios en gesto de desaprobación. Marwyn no está bien. El propio archimaestre Perestan te lo diría. Leo bostezó. Los animales del bestiario aborrecen al mastín. No se podía negar que Marwyn tenía más aspecto de mastín que de maestre. Se decía por ahí que gustaba de la compañía de putas y de magos errantes, que hablaba con ibenenses velludos y con negros isleños del verano, y que hacía sacrificios a dioses extraños en los pequeños templos de marinos que salpicaban los embarcaderos. Algunos hasta rumoreaban que había matado a un hombre a puñetazos. Cuando Marwyn retornó a Antigua tras pasar 8 años en el este cartografiando tierras lejanas, buscando libros perdidos y estudiando con portadores de sombras, Baelin Vinagre le había puesto el apodo de Marwyn el Mago, que no tardó en extenderse por Antigua. Armen miró con desprecio a Leo el Vago. El archimaestre Marwyn cree en muchas cosas raras, pero no tiene más pruebas que Molander de la existencia de esos dragones. Te equivocas. En la habitación del mago arde una vela de cristal. Armen suspiró y sacudió la cabeza. Molander se echó a reír. El esfinge escudriñó a Leo con sus grandes ojos oscuros. Pate sabía algo sobre las velas de cristal, pero nunca había visto una encendida. Se decía que habían llegado, procedentes de Valiria, 1 millar de años antes de la maldición. Tenía entendido que había 4, una verde y 3 negras, y todas eran largas y retorcidas. ¿Qué es eso de las velas de cristal? Quiso saber Run. Armen el acólito carraspeó. La noche anterior al día en que pronuncia los votos, todo acólito tiene que guardar vigilia en la cripta. No se le permite llevar ningún tipo de antorcha ni lámpara, solo una vela de obsidiana. Tiene que pasarse la noche a oscuras, a menos que sea capaz de encender esa vela. Los hay que lo intentan. Casi siempre se cortan los dedos porque los bordes de las velas son afilados como navajas. Y luego tienen que esperar al amanecer con las manos ensangrentadas y meditando sobre su fracaso. Los más listos se tumban a dormir o se pasan la noche rezando y ya está, pero no hay año en que no lo intente alguno. Sí. Lo que no entiendo es de qué sirve una vela que no da luz. Es una lección, explicó Armen. La vela de cristal representa la verdad y el aprendizaje. Tiene forma de vela para recordarnos que un maestre debe proyectar luz allá donde preste sus servicios. Y es afilada para recordarnos que el conocimiento también puede ser peligroso. Los sabios pueden volverse arrogantes en su sabiduría. Un maestre, en cambio, debe ser humilde siempre. La vela de cristal también nos recuerda eso. Así, mucho después de marcharse a servir, el maestre recordará que no pudo hacer nada para encender la vela, porque, incluso con conocimientos, hay cosas que no son posibles. Leo el Vago soltó una carcajada. Querrás decir, no son posibles para ti. Yo he visto la vela encendida. ¿Has visto alguna vela encendida? Eso no lo dudo, replicó Armen. Puede que fuera una vela de cera negra. La luz era rara, brillante, mucho más que la de cualquier vela. Proyectaba sombras extrañas y la llama no parpadeó en ningún momento, ni siquiera cuando entró el viento por la puerta abierta que había a mi espalda. Armen se cruzó de brazos. La obsidiana no arde, ¿Vidriagón? intervino Pate. La gente llama vidriagón a la obsidiana. No sabía por qué, pero el detalle le parecía importante. Es verdad. Reflexionó Aleras. ¿Y si de nuevo hay dragones en el mundo? Dragones y cosas más sombrías, Dijo Leo. Las ovejas grises han cerrado los ojos, pero el mastín prefiere ver la verdad. Se están despertando poderes antiguos. Pronto se cernirá sobre nosotros una era de maravillas y horrores. Una era de dioses y héroes. Yo diría que eso bien vale una ronda. Ya hemos bebido bastante, replicó Armen, y el archimaestre Ebros hablará hoy de las propiedades de la orina. No seré yo que os impida ir a la cata de meados, Replicó Leo.
La verdad, yo prefiero el sabor de un dorado del Rejo. Si hay que elegir entre los meados y tú, me quedo con los meados. Molander se levantó. Vamos, Run. El esfinge cogió la funda del arco. Yo también me voy. Me imagino que soñaré con dragones y velas de cristal. Os marcháis todos. Al menos se queda Rosy. A lo mejor voy a despertar a nuestro caramelito y la hago mujer. Leras vio la expresión en el rostro de Pate. Si no tiene un cobre para pagarse una copa de vino, menos va a tener un dragón para pagar por la chica. Eso. Dijo Molander. Ven, Pate. El viejo Walgrave te necesitará para que lo lleves al retrete. Si es que se acuerda de quién soy. Pensó Pate. El archimaestre Walgrave no tenía problemas para distinguir un cuervo de otro, pero en ocasiones confundía a Pate con un tal Crescent. Todavía no. Me quedo un rato más. Aún no había amanecido del todo. El alquimista podía acudir. Aleras miró a Pate durante largo rato. Luego se colgó el arco y siguió a los demás en dirección al puente. La ciudadela no estaba lejos, abuelo de cuervo, pero Antigua era un auténtico laberinto de callejuelas tortuosas. «Id con ojo», oyó decir Pate a Armen mientras la bruma del río los engullía a los cuatro. «La noche es húmeda y los guijarros estarán resbaladizos». Cuando se hubieron marchado, Leo el Vago miró a Pate con gesto hosco. ¡Qué pena! El esfinge se ha alargado con toda su plata y me ha abandonado con Pate Manchas el porquerizo. Y dime, ¿dónde está nuestra pequeña Rosy? ¿De verdad crees que vale un dragón? Un día de estos lo tengo que comprobar. Supongo que una vez que la haya abierto, el precio bajará tanto que hasta los porquerizos os la podréis permitir. Me tendríais que dar las gracias. Te tendría que matar. Pensó Pate, pero no estaba suficientemente borracho para tirar por tierra su vida. Leo tenía entrenamiento con las armas y aunque Pate consiguiera matarlo, también le costaría la cabeza. Él tenía un único nombre, Leo II, y el segundo era Tyrell. Su padre era Ser Morir Tyrell. Mace Tyrell, señor de Alto Jardín, era su primo. El amanecer ha llegado y el alquimista no. Si lo devuelvo todo y nadie se entera, ¿sigo siendo ladrón? Cuando se levantó del banco, la sidra monstruosamente fuerte se le subió a la cabeza de golpe. Deja en paz a Rosy. Dijo a modo de despedida. Déjala en paz o te mato. No me bato en duelo con porquerizos. Lárgate. Kate se volvió y atravesó el porche. Sus pisadas resonaron contra las planchas desgastadas del antiguo puente. El mundo es grande. Se dijo. Si comprara el burro, podría recorrer los caminos y senderos de los 7 reinos. Podría enrolarme en cualquier barco y atravesar las puertas de Jade para llegar a Kart y ver esos dragones. Las campanas matutinas empezaron a repicar en el septo del marinero. El septo del señor se le unió al cabo de un instante. Luego los 7 santuarios y por último el septo estrellado. Era una música impresionante. Aunque no tan dulce como la de un simple risueñor. Todas las mañanas los sacerdotes rojos se reunían para dar la bienvenida al sol en el exterior de su modesto templo, pues la noche es oscura y alberga horrores. Pate los había oído gritar aquellas palabras 1 millar de veces. Le pedían a Rolor, su dios, que los salvara de la oscuridad. En cuestión de dioses a él le bastaba con los 7, pero tenía entendido que Stannis Baratheon rezaba junto a las hogueras nocturnas. Hasta había puesto en su estandarte el corazón llameante. Si consigue sentarse en el trono de hierro, todos tendremos que aprendernos la canción de los sacerdotes rojos. Pensó Pate, aunque sabía que no era probable. Tywin Lannister había destrozado a Stannis y a Rolor en el Aguas Negras. No tardaría en acabar con ellos. A medida que se disolvían las nieblas nocturnas, Antigua cobraba forma en torno a él. Pate no había estado nunca en Desembarco del Rey, pero sabía que era una ciudad de cañas y barro. Antigua era de piedra. Todas las calles, hasta el más triste callejón, estaban empedradas. Y al amanecer, la ciudad era más hermosa que en ningún otro momento. Al oeste del Vinomiel, las casas de los gremios bordeaban la ribera. Río arriba, las cúpulas y torres de la ciudadela se alzaban a ambas orillas, conectadas por puentes de piedra. Río abajo, las mansiones se arracimaban como niños en torno a los pies de una anciana rica.
y más allá, donde el vinomiel se ensanchaba para transformarse en el canal de los susurros, se alzaba Torre Alta. Desde el lugar donde se encontraba, su sombra cortaba la ciudad como una espada. Los nacidos y criados en Antigua sabían la hora por su sombra. Había quien decía que desde la cima se divisaba hasta el muro. Tal vez por eso Lord Leighton no había bajado desde hacía más de un decenio y prefería gobernar su ciudad desde las nubes. Por el camino del río adelantó a Paid un carromato. Al apartarse esquivó por poco el contenido del orinal que una mujer vaciaba desde una ventana. Cuando sea maestre en un castillo, iré a caballo, pensó. En ese momento tropezó con un guijarro y se preguntó a quién quería engañar. Nunca tendría una cadena. Nunca se sentaría a la mesa de un señor. Nunca montaría en un gran caballo blanco. Se pasaría los días escuchando los graznidos de los cuervos y quitando manchas de mierda de la ropa interior del archimaestre Walgrave. Estaba con una rodilla en tierra, sacudiéndose el lodo de la túnica, cuando una voz lo saludó. «Buenos días, Paid». El alquimista estaba junto a él. Paid se levantó. 3 días. Dijiste que irías al Cálamo y el Pichel. Estabas con tus amigos y no me pareció oportuno entrometerme en un momento de camaradería. ¿Has decidido ya qué eres? Creo que soy un ladrón. Ya me lo parecía. Lo más difícil había sido sacar la caja fuerte de debajo de la cama del archimaestre Walgrave. Era muy sólida, pero la cerradura estaba rota. El maestre Gormon sospechó que la había roto Paid, pero no era verdad. El propio Walgrave había forzado la cerradura porque había perdido la llave. En el interior, Paid había encontrado una bolsa de venados de plata, un mechón de pelo rubio atado con una cinta, un retrato en miniatura de una mujer que se parecía a Walgrave y un guantelete de caballero hecho de escamas de acero. Cuando Paid lo sacudió, la llave cayó al suelo. Era vieja. Por lo visto abría todas las puertas de la ciudadela. Los archimaestres eran los únicos que tenían llaves como aquella. Ya estaba casi en la puerta cuando se volvió para coger también la plata. Un ladrón era igual de ladrón, tanto si robaba poco como si robaba mucho. ¿Traes el dragón? Le preguntó al alquimista. Si tú traes lo que te pedí. Dámelo. Quiero verlo. El camino del río no es un lugar adecuado. Vamos. No tuvo tiempo de pararse a pensar. El alquimista se alejaba. Paid tenía que elegir entre seguirlo o perder para siempre tanto a Rosie como al dragón. Lo siguió. Mientras caminaban se metió la mano en la manga y palpó la forma de la llave, a salvo en el bolsillo oculto que se había cosido. Bajaron por una callejuela, doblaron una esquina y por último el alquimista se metió en otra callejuela aún más estrecha que la anterior. Ya está bien. No hay nadie. Que sea aquí. Como quieras. Lo que quiero es mi dragón. La moneda apareció como surgida de la nada. El alquimista la hizo caminar por sus nudillos, igual que cuando Rosie los había reunido. A la luz de la mañana el dragón centelleaba al moverse y daba a los dedos una aura dorada. Paid se la quitó de la mano. Sintió el oro cálido contra la palma. Se la llevó a la boca y la mordió, como había visto que hacía la gente. A decir verdad, no estaba seguro de a qué tenía que saber el oro, pero no quería quedar como un idiota. ¿La llave?, solicitó el alquimista con tono educado. Paid titubeó sin saber por qué. ¿Qué buscas? ¿Algún libro? Lo que busco no es asunto tuyo, Ya está. se dijo Paid. Lárgate. Vuelve corriendo al Cálamo y el Pichel. Despierta a Rosie con un beso y dile que es tuya. Pero se quedó donde estaba. No. Muéstrame la cara. Como quieras. El alquimista se bajó la capucha. Era solo un hombre. Su rostro era solo un rostro. El rostro de un joven normal, con mejillas regordetas y una sombra de barba. Una cicatriz antigua y tenue le cruzaba la derecha. Tenía la nariz ganchuda y una mata espesa de pelo negro con rizos prietos alrededor de las orejas. Paid no lo había visto nunca. ¿Quién eres? Un desconocido. Nadie, de verdad. Paid sacó la llave y se la puso en la mano al desconocido. Sentía la cabeza embotada, brumosa.
Rosy. Se recordó. No había recorrido ni medio callejón cuando los guijarros del empedrado empezaron a moverse bajo sus pies. La piedra está húmeda y resbala. Pensó. Pero no se trataba de eso. Sentía que el corazón le martilleaba en el pecho. ¿Qué está pasando? Dijo. Las piernas se le habían convertido en agua. No lo entiendo. Y nunca lo entenderás, dijo una voz con tristeza. Los guijarros se alzaron para recibirlo. Pate trató de pedir ayuda a gritos, pero también le falló la voz. Su último pensamiento fue para Rosie. Lamentablemente, acabamos de perder al pobre Pate, aunque quizá no sea la última vez que le veamos, ¿no? Curiosamente, ya hablaremos de eso ahora porque tenemos que analizar largo y tendido todo este capítulo que nos abre ya no solo un montón de personajes nuevos, una trama nueva, un montón de debate que vamos a hacer a continuación, sino también es la primera vez que vemos in situ, ¿no? Como tal, a la propia ciudad de Antigua, por fin, ¿no? Una ciudad muy muy importante para el universo de Canción de Hielo y Fuego y que hoy se nos ha ampliado aquí con esta ubicación, Beatriz. Pues así es, así es. Hoy me gustaría hablaros un poco de lo bien que construye Martin esta ciudad. De hecho, he arriesgado, ¿no?, lo largo del resumen para poder incluir parte de la descripción de Antigua, porque me parece además no solo está muy bien descrito y podemos imaginarnos perfectamente pues cómo es, ¿no? Además con esa imagen del amanecer, con todas las campanas sonando, con los acólitos del dios rojo, ¿no?, cantando, es decir, de alguna manera se crea una ambientación, un escenario muy chulo en cuanto al sonido, a la vista y demás, sino que además hay algo que me ha parecido muy muy curioso, y es que en este caso Martin ha convertido, y no sé qué opináis compañeros, ha convertido a Antigua en la típica ciudad medieval, ¿no? Es decir, Martin nos ha presentado muchas ciudades y muchos lugares a lo largo de esta saga, pero sin duda para mí Antigua es la que responde de manera más perfecta a lo que es una ciudad medieval europea en este caso, ¿no? Si vosotros ahora decidís ir a uno de estos sitios que todavía quedan en Europa, donde no todas las ciudades están como muy fortificadas, os daréis cuenta que es muy antigua, ¿no? Y muy antigua y muy antigua de que se parece mucho a la ciudad de Antigua, porque es todo piedra, es todo guijarro, ¿no? Está todo empedrado, los callejones, en algunos casos hay ríos, en otros no, pero las casas están apiñadas, vemos las casas de más valor, las que menos. Entonces es muy interesante, sobre todo para las personas que vivimos en Europa, que pues tenemos la suerte de contar con esto, que cuando visitas algún pueblecito, alguna ciudad pequeña medieval, es que es literalmente como se nos describe Antigua, ¿no? Así como, por ejemplo, Desembarco del Rey, aquí mismo se nos dice, ¿no?, que es una ciudad más de cañas, más, digamos, más provisional, ¿no?, más de hoy se cae una casa, mañana hago otra. Antigua es de esas ciudades que permanecen en el tiempo, que permanecen inalterables durante los siglos, como lo han permanecido también las ciudades que comentaba, las ciudades medievales que todavía quedan, ¿no? Entonces me parece interesante, a mí no se me ocurre ninguna otra localización en Poniente que se parezca tanto a lo que tenemos en nuestra cabeza como una ciudad medieval, que en este caso Antigua. Está guay que haga esa referencia, está guay que lo incluya, porque al final no deja de ser parte de la historia real y muchas de estas obras pues se inspiran mucho, ¿no? Siempre hablamos de, no, es que es fantasía medieval, es que es fantasía tal. Pues oye, que haya una ciudad que sea representativa de esto, ¿no?, que tenga tantos templos, en este caso se podría traducir como iglesias, ¿no?, que tenga esas calles empedradas, esos guijarros, me parece muy muy chulo, porque incluso los propios acólitos, ¿no?, dan esa sensación con sus túnicas. Es muy bonito como Martin lo presenta, y nada, lo quería destacar para este prólogo, pues como un símbolo, ¿no?, de lo que es la fantasía medieval y cómo la representa Martin en su obra. La parte final, ¿no?, que se dedica un poquito antes del encuentro con el alquimista a describir la ciudad mientras Pate camina, es una de mis partes también favoritas de este capítulo, por cómo está construido, ¿no?, por cómo nos da Martin esa descripción tan visual que consigue hacer tantas veces él. Como dices tú, Bea, esta ciudad pues medieval, ¿no? Es literalmente el casco antiguo de casi cualquier ciudad europea que visitéis. Es tal que así, ¿no? Está el empedrado, como ha dicho Bea. Y Antigua
Me gusta mucho la comparación que hace Pate entre Antigua y Desembarco del Rey, ¿no? Porque Antigua se nos dibuja como esta ciudad limpia, voy a decir, ¿no? Ordenada, no limpia quizá, porque justo después nos sigue recordando, pues, ¿no? La falta de alcantarillado, etcétera, que dice que hay una mujer que tira el cubo y tal. Pero sí una ciudad relativamente desarrollada en comparación con Desembarco del Rey, en el sentido de, pues dice que todas las calles están empedradas, ¿no? Se nos habla pues de estos múltiples templos, la propia ciudadela es casi una ciudad universitaria, ¿no? La propia ciudadela de los maestres aporta ¿no? aura de medieval, ¿no? Pero de ciudad de aprendizaje, ¿no? Ciudad de desarrollo, en contraposición a Desembarco del Rey, como muy bien dice Pate. Creo que lo define como... Pate no había estado nunca en Desembarco del Rey, pero sabía que era una ciudad de cañas y barro, ¿no? Y Antigua era de piedra y todas las calles, hasta el más triste callejón, estaban empedradas. Hace como esa distinción, porque muchas veces Martin nos insiste en describir Desembarco del Rey como un poco más que un estercolero, ¿no? Está la Fortaleza Roja y están ciertas ubicaciones concretas o ciertas calles concretas de Desembarco del Rey, pero todo lo demás es amasijo de gentes que ha construido sus casas como ha podido, ¿no? Y Antigua parece diferente, ¿no? Parece que aporta quizá otra visión, ¿no? Una visión más con otra arquitectura quizá más elaborada, con otra arquitectura quizá más... una lógica urbanística más planificada, ¿no? No lo sé. Y todo esto coronado, glorificado por la torre la torre alta, ¿no? La casa, digamos, el castillo como tal de los Hightower. Estos Hightower que ya se nos han mencionado aquí como esa gente que gobierna desde las nubes, desde su halo misterioso, ¿no? Por lo que sea, Leyton Hightower no baja de su torre. Entonces toda esta descripción, incluso ese momento multicultural, ¿no? De que se nos describa que hay pues templos de varias religiones, etcétera, nos hacen también recordar que Antigua fue la primera ciudad, mucho antes que el Desembarco del Rey, ¿no? Antigua es una ciudad, pues precisamente, ¿no? Más antigua todavía, con más tiempo de desarrollo, con más órdenes distintas y culturas distintas que tienen que aprender a convivir, en contraposición al Desembarco del Rey, que fue un poquito, pues eso, es una ciudad joven, ¿no? Hace apenas 300 años que existe, pues entonces fue un poquito así, yo pongo aquí mi fortaleza y ya luego que venga la gente y que se ponga aquí alrededor, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta esa contraposición entre las dos grandes ciudades de los Siete Reinos y lo que eso va a significar, porque también es un momento de, no sé si estáis de acuerdo, pero es un momento de qué bonita Antigua, qué pena que la vayan a destrozar, ¿no? Esperemos que no mucho. Es que, de hecho, ojo, o sea, el mismo Leo, y entiendo que ahondaremos más adelante, pero lo dice, en plan, vienen momentos jodidos y tú piensas luego en todo lo que va a pasar, en estas teorías de Euron y demás, y dices, joder, lo bonita que queda, como dices tú, lo bonita que es, y a ver qué queda de Antigua al final de esta saga. Sí, la frase que dice Leo es bastante... Podría haber valido como presagio incluso, ¿no? Empezamos en una era de héroes. Viene una época de dioses y héroes y es como... ¡Ay, mamita! ¿Sabes quién dice eso también? Bueno, mejor ya lo sabrás, ¿no? Pero bueno, vamos de hecho a centrarnos ahora en estos personajes, ¿no? Esta miríada de personajes que nos pone aquí Martín hoy para empezar Festín de Cuervos. Y empezamos pues por el pobre Pate, que son los ojos y, ¿no? Es los zapatos en los que nos hemos metido hoy, el pobre Pate. Pate que no ha tenido ni tiene por la vida más brillante y alucinante que se podría tener, ¿no? Pate es un joven de las tierras del oeste que es, pues eso, novicio de la ciudadela con la esperanza, pues de conseguir un futuro mejor, ¿no? Quiere... Pues su aspiración, o por lo menos la que era antes de conocer a Rosie, era pues eso, ser un maestre de un gran castillo, que este señor del castillo pues le favoreciese de alguna forma y poder pues él tener sus cosas, su tranquilidad, quiere tener un caballo, ¿no? Lo menciona varias veces, es uno de sus sueños, tener un caballo blanco y ¿no? Poder atravesar las calles montado en él. Y ese es básicamente su sueño. ¿Qué pasa? Que parece que no se le da del todo bien el hecho de ser un novicio, no se le dan bien los exámenes,
tiene encontronazos con algunos profesores por lo que sea, y tras 5 años de novicio se ha visto pues arrinconado un poquito a ser el cuidador o criado del archimaestre Walgrave, que no está tampoco en su mejor momento, ¿no? Está ya en una edad avanzada, se nos escribe que parece que puede empezar a tener un poquito de demencia, ¿no? Que tiene sus olvidos, que incluso confunde al pobre Pate con alguien llamado Crescent, que nosotros ya sabemos quién es. Parece que ya no está en su mejor momento el pobre archimaestre, de hecho... En el momento de robar la caja fuerte se nos dice que fue el propio archimaestre el que la rompió porque había perdido la llave, ¿no? Dándonos a entender ya que había olvidos ya incluso hace un tiempo por parte de este pobre hombre. Y entonces Pate se ve en esta tesitura de, bueno, pues parece que mi vida no avanza demasiado en este cometido de convertirme en maestre que yo tenía. Quizá esta decepción se encuentra justo en el momento en el que Pate conoce a Rosie. Rosie es esta chica, ¿no? La acabamos de leer. Esta chica que parece hija de una prostituta, ¿no? Y esta prostituta quiere vender la virginidad de Rosie por un dragón de oro. Entonces, todos los objetivos vitales de Pate se reconducen a poder estar con Rosie, ¿no? Rosie es esta chica de la que está completamente enamorado, esto parece, y no quiere que nadie tome su virginidad, entonces quiere él conseguir ese dragón de oro para pues sacar a Rosie de ahí y en su cabeza pues comprarse un burro y hacerse barbero o lo que sea y vivir con ella una vida feliz. No sabemos si eso es lo que quiere también Rosie, pero el caso es que él tiene este objetivo en mente. Para eso se mete en un lío de 3 pares de cojones del que ahora hablaremos y del que ya hemos visto, ¿no? Pero quizá lo que a mí más me gusta de esta parte de conocer pues las desventuras y los objetivos de este personaje que tiene un fondo entrañable, ¿no? Porque es al final no deja de ser este underdog, ¿no? Este pobre muchacho que no tiene muchos éxitos en su vida, que solo es un chico enamorado, ¿no? Solo es un chico enamorado que quiere estar con la chica que le gusta. Conocer todos pues los detalles así de su personalidad, por lo menos los principales, conocer un poco su entorno, su vida, sus fracasos, etcétera, para que sepamos que ha muerto, ¿no? Es un poco este juego que nos hace Marten ahí un poquito de pupa, ¿no? De pupa de pobrecito mío, ¿no? Pues con sus cosas parece que nos genera esta simpatía para justo después arrebatarnos a este personaje de esta forma tan dramática que luego hablaremos, ¿no? Del hombre sin rostro. Pero se nos ha construido todo un personaje, toda su vida, todos sus gustos y todas sus aspiraciones para que sintamos bueno, sí, no sé si decir simpatía o nos puede gustar más o menos Pate y nos puede dar más o menos pena su muerte. Sí, la verdad es que te construye Martin en, ¿qué? 20 páginas de capítulo, un personaje que, a ver, viéndolo de manera sin ningún tipo de edulcorante, es un chavalín muy patético. Es un chavalín que lleva 5 años, nos dicen, metido en la Ciudadela, no ha conseguido absolutamente nada, está obsesionado con... Me ha gustado mucho porque ha estado en un punto muy, muy importante. Él no sabe si Rosie quiere estar con él. Él se está imaginando una vida con ella totalmente y lo único que se ha dicho es que a la persona a la que lleve un dragón se va a llevar la virginidad de la niña. No hay que dejar de pensar de que el Cálamo y el Pitzel, más allá del bar que hay abajo, pues es un burdel. Entonces, realmente lo único que está garantizado con ese dragón de oro es de que vas a ser la primera persona en acostarte con Rosie. Pero no significa que ella ni quiera dejar el sitio donde está, ni que le guste Pate, ni que vaya a dejar su vida atrás e irse con este señor que lo único que le está ofreciendo es un burro e irse a cortar pelos y barbas y poner sanguijuelas por poniente. Porque como él muy bien lo dice, no tengo una cadena, no voy a ser nunca un maestre, nunca voy a subirme en un caballo blanco para estar bajo la protección de un señor, sino que es eso. En 20 páginas Martin nos muestra la vida de un ser triste, de un ser que no tiene un futuro, hace que empaticemos con él frente a ciertas situaciones, para luego al final, como en todos los prólogos,
matar al personaje principal del prólogo. Me gusta mucho cómo está manejado, de hecho, el hecho de la descripción de la ciudad y demás, como lo decía Beatriz mientras ella hablaba, me recordaba mucho eso, a ciudades como Praga, que todo su centro es piedras, edificios impactantes, todos viejos y preciosos. Y peides nuestros ojos durante estas breves páginas para mostrarnos una ciudad que va a tener mucho que ver en el futuro de la saga y pues terminar con esa muerte y como le dice este hombre sin rostro, jamás vas a entender nada. Es muy triste lo de Paige. Solo quiero añadir lo que hace Martin, o sea, terminamos Tormenta de Espadas con el pobre Frey desgraciado que tenía mala suerte, que no le había salido nada bien, que en su casa lo despreciaban, que lo único que él quería, ¿no? era ganarse el respeto. En este caso no quería una mujer, lo que quería era el respeto de su familia y que si volvía de esta misión que iba a hacer, ¿no? Que era en este caso era rescatar a su pobre sobrino, que era Petri Espinilla, pues que todo iría bien. No va bien. Y esto honestamente, es una estructura bastante similar. Es cierto que en este prólogo vemos más diálogo, vemos un poquito más de acción, porque el otro es el epílogo de Tormenta es muy introspectivo hasta que llega el momento del final en el que muere. Y aquí, pues de alguna manera hay un poquito más de acción, también tenemos un poquito más de información, pero al final es lo mismo, dos personajes, no te diría ni secundarios, son terciarios. O sea, el señor que pasaba por ahí, ahondamos un poco más en su vida, ahondamos un poco más en sus problemas, conseguimos empatizar con él, o Martin consigue que empaticemos con él, para luego, ¿no? Cuando, o sea, digamos que son víctimas de algo más grande, ¿no? De un destino más grande, de personajes con objetivos más grandes, que además nos suenan más que ellos mismos, porque Catelyn y toda la hermandad nos suena mucho más que ese señor, y de alguna manera este desconocido, ¿no? Este alquimista nos recuerda cositas, ¿no? Nos da, me parece que este señor va por aquí, mucho más que el propio Payne, ¿no? Entonces, en este caso, Martin encadena estos dos epílogo-prólogo, utilizando una estructura bastante similar, la verdad. Sí, mira, no me había dado cuenta, ¿no? De que tenemos un punto de vista, no voy a decir igual, pero similar, ¿no? Similar en algunas facetas, tanto al final de Tormenta como al principio de Festín. Y me gustan los detalles que hace Martin para describirnos a Pate, ¿no? O sea, hay varias cosas clave que sabemos de Pate que nos servirán luego en el epílogo, en el último capítulo de Festín de Cuervos, que es desde el punto de vista de Sam, que nos servirán luego para cuando... Esto es muy a futuro, ¿no? Pero bueno, es tan a futuro que da igual que lo diga, yo creo. Cuando volvamos a ver a Pate en ese capítulo final de Festín, justo dirá las palabras exactas para que nosotros digamos, esto no es Pate. A pesar de haber conocido a Pate, un único capítulo, ¿no? Porque tenemos varias cosas claras sobre él, su obsesión con Rosie, su clara indiferencia a lo que están hablando los demás de dragones y cosas, y el hecho de que no le gusta que le llamen o que le comparen o que se hable de que tiene el mismo nombre que Pate el porquerizo, ¿no? Este personaje de cuento, este personaje como de tradición oral picaresca, ¿no? Parece como un personaje de chiste, ¿no? El protagonista es el Jaimito, si lo digo, es el Jaimito de este mundo, ¿no? Pues aquí es Pate. Entonces, a nuestro Pate no le gusta que se le compare, se le hable, se le haga referencia a él en comparación con este personaje, y en el epílogo es lo primero que hará, ¿no? Sobre sí mismo. Entonces, Martin consigue en un único capítulo darnos como eso, ¿no? Varias claves de su personalidad, varias facetas de su persona, que luego nos servirán para que, ¿no? Cuando reaparece en modo raro, pues nos resulte eso, ¿no? Precisamente, que digamos nosotros, uy, pero ¿no? ¿Qué le ha pasado aquí, no? Que, incluso aún no dándote cuenta de lo demás, ¿no? De lo que está pasando aquí al final de este prólogo, en ese otro capítulo, qué raro se está comportando Pate, ¿no? en ese momento.
Entonces, con eso yo creo que ya se nos muestra el éxito que ha tenido Martin al construir a este personaje para este único capítulo, ¿no? Porque con pocas, ¿no? Con pocas páginas ya tenemos una visión clara de quién es, de lo que no diría nunca, de lo que no haría nunca, que es justo lo que va a hacer en ese capítulo final de Festín de Cuervos. Entonces yo creo que es un gran personaje, el pobre Pete, qué penita, ¿no? Que se haya muerto. Es como una... Bueno, pues sí, un poquito como lo era, como decía muy bien Bea, como es un poquito Meret Frey, ¿no? Pues un pobre hombre que se ha muerto pronto y que en su vida no logró alcanzar quizás los objetivos que tenía para sí mismo, ¿no? El caso es que Pate es solo el primero de los varios personajes que se nos presentan aquí y que conforman las piezas de un nuevo tablero. Como decíamos, en el momento del detalle narrativo se nos ha descrito Antigua como ciudad, pero es que además Antigua se presenta como un nuevo tablero de juego, ¿no? Una nueva trama, un nuevo arco que se abre aquí y que va a traer desafíos importantes para, suponemos, lo que queda de saga, Beatriz, porque sí, están Valeras, Armen, Molander, Leo Tyrell, toda esta gente. Está Marwyn también, que se nos menciona ya aquí, están todos los maestres y todos ellos tendrán que enfrentarse próximamente a varios desafíos, así que yo creo que es interesante ver aquí también cómo interaccionan o cómo es la dinámica ya dentro de dentro de esta nueva trama. Pues sí, tenemos, como muy bien decías, a este abanico de personajes, ¿no? En el que en principio se nos presentan como estos, pues, novicios, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Como Armen, ¿no? Ya tienen un poquito más de callo, ¿vale? Y hay otros que todavía están con el cuello desnudo, como lo serían Molander, Rune y el propio Pate. Sin duda, yo creo que aquí el personaje más interesante es Aleras, ¿no? Es un personaje del que me da a mí que hablaremos un poquito más tarde, así que no voy a entrar mucho en detalles, pero sin duda Aleras, independientemente de cuál sea su verdadero origen, se nos presenta como un personaje enigmático, un personaje inteligente, un personaje muy hábil, alguien que tiene recursos también económicos y alguien que realmente durante todo lo que se habla de Dany, de los dragones, de las velas de cristal, siempre vemos al personaje muy reflexivo, muy atento. No descarta, es decir, no es como por ejemplo Armen, ¿no? Que es un personaje más, ¿no? Con los pies en la tierra, más cercano a lo que sería pues la ciudadela, los maestres y las enseñanzas que dan en la ciudadela, sino que es alguien que se permite, ¿no? Pensar, dudar, especular, incluso ofrece, ¿no? El dato de que existe esta hermana, ¿no? Esta hermana de Raegar, que era la hermana también del rey mendigo, que es una reina que en principio no murió, bla, 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 ¿no? Entonces, a mí es un personaje que independientemente de su origen, de quién es realmente, es un personaje que llama mucho la atención porque parece uno de esos personajes como que lo hace todo bien, no sé cómo decirlo, ¿no? Es atractivo, es ágil, es fuerte, es bueno con el arco. Pate nos dice que además es muy bueno dentro de lo que es la ciudadela, ha conseguido ya varios eslabones en solo un año. Es ingenioso, ¿no? Entonces ese personaje que tú dices, joder, ¿no? Vaya tío o tía, como mola, ¿no? Ese personaje que mola, Aleras. Además Mola como su padre. mola muchísimo, o sea, te lo lleva en la sangre lo de molar. Además es alguien que es, ¿no? Empático, ¿no? Cuando ve que Pate está preocupado porque Leo hace broma con lo de Rose y tal, o cuando Leo se burla de Pate, Aleras le dice que te vas a disculpar con esto que acabas de decir. Es decir, es un personaje molón, en general, como el padre. ¿Quién sea el padre? No lo sé, lo estamos especulando, no sabemos quién es el padre. Entonces, dicho esto, sin duda yo creo que es el personaje que más llama la atención y que además lleva el curso de la historia con el tema de las manzanas también, ¿no? Toda esa primera conversación en la que vemos cómo Molander está lanzando las manzanas, Aleras las atraviesa, ¿no? Se genera ahí un momento como de muy dinámico entre los personajes mientras hablan. Luego, como decía, tenemos a Armen, que es este personaje que es un poco el que tiene más eslabones, ¿no? Vendría a ser un
poco como el mayor, no llega a ser un mentor del grupo, ¿no? Pero al final es el que tiene más experiencia, es el que les explica todo el tema de las velas, de la noche que pasan, ¿no? Los novicios en la cripta, oscuras y de todas estas historias. Y también es un poco, como decía, el que tiene los pies más en la tierra, es el más cercano a lo que sería un maestre al uso. Sabemos que los maestres son personas que son bastante reacias a la magia, que son bastante reacias a lo sobrenatural, y es un poco el papel que tiene Armen en este diálogo. Es el que les dice, oye, mira, los únicos dragones son los de los estandartes y los de las monedas, no os liéis. Y si los marineros hablan es porque están todos, que les encanta exagerar las cosas y llamar la atención, ¿no? Así que me parece que el papel que tiene aquí Armen es un poco eso, ¿no? El de la representación del maestre dentro de este grupo de chavales sería Armen, con sus ideas de maestre, con su mente como más cerrada de maestre, ¿no? Luego tendríamos a Molander, que aquí ya empezamos a tratar con personajes a los que la guerra de los 5 reyes les ha afectado directamente. Porque Molander, su padre era un caballero que luchó en el Aguas Negras y murió. Hay una frase que he quitado del resumen, pero que me gusta bastante, que es la que dice: a pesar de estar tan lejos, a pesar de estar ahí en la ciudadela encerrados, la guerra les había afectado a todos en mayor o menor medida. Y es un poco lo que le ha pasado a Molander, ¿no? Se nos dice que Molander ahora está bebiendo todos los días, que está sufriendo, evidentemente, porque su padre ha muerto, ¿no? Y eso también le lleva a pensar en dragones, a brindar por esta reina desconocida, esta reina que está ahora mismo en Essos, porque de alguna manera es la representación de cómo la guerra ha afectado al pueblo llano, algo que a Martin le encanta hacer, ¿no? Entonces, en este punto, Molander sería esa gente que está harta de los 5 reyes, está harta de la guerra y dice, oye, pues si ahora mismo viniera una señora de otro lado con dragones y acabara con todo esto, ¿no? Y nos diera un poco de paz y un poquito de tranquilidad, pues oye, brindo por esta reina extranjera, brindo por esta Targaryen perdida. Entonces yo creo que representa un poco eso, ¿no? La hartura de la gente después de esta guerra que se está haciendo eterna. A mí al menos me ha durado esta guerra 5 años ya. O sea, no sé cuánto habrá durado para la gente del libro. Pero yo llevo comentando esta guerra 5 años ya. Entonces es como, por favor, o 5 años no, pero 4 sí. Entonces como, por favor, termínenla con esta guerra. Y luego tenemos a Rune, que Rune al final no deja de ser ese niño que acaba, ¿no? que acaba de llegar, como aquel que dice, que todavía es muy nuevo y que además nos sirve genial para no hacer infodumping, que es algo muy importante, chicos, que es tener a un personaje que no sabe nada para que los otros le puedan contar sin que quede raro. Quedaría raro que 2 personajes que saben sobre las velas negras, de las velas de cristal, perdón, hablaran sobre ellas, porque ya saben lo que es, ¿no? Pero si tenemos a Rune, que es este personaje pequeñito que todavía no sabe nada, podemos justificar todas estas explicaciones que le dan y así a la vez se entera el lector. Así que recuerden poner un personaje que no sabe nada porque les va a venir muy bien para no hacer infodumping. Y por supuesto, por último, tendríamos a Leo Tyrell, que es ese... vamos a decir, ese Joffrey reciclado, porque Santi nos ha hecho una voz de Joffrey maravillosa. Santi no quiere renunciar a la voz de Joffrey, ha dicho, Joffrey habrá muerto, la voz no. Se la voy a poner a Leo Tyrell. Y bueno, qué decir, Leo Tyrell... Joffrey ha muerto, larga vida a Leo Tyrell. Efectivamente. Así es. Leo Tyrell... Como debe de ser, no podemos perder una voz de niño repipi. No, el niño rata siempre va a haber en Poniente. O sea, tú, Santi, guarda esa voz como no empaño porque te va a hacer falta. Tú no te preocupes que esa voz te va a hacer falta. Pues eso, decía que Leo Tyrell su padre es el primo de Mace Tyrell, así que ya estamos hablando de un personaje de cierta alcurnia, un personaje intocable, lo que le permite ser un capullo, porque parece que todos aquellos personajes intocables tienen que ser imbéciles, lo cual no puedo entender. Es un imbécil, pero nos da una visión de estas que a Santi también le gusta mucho, que es la visión mágica, ¿no? Porque está como muy cercano a Marwyn, a este maestre al que llaman el mago, y nos abre la puerta un poco a todas estas partes mágicas y también nos anuncia este nuevo tiempo, esta nueva era de héroes, ¿no? de villanos, de muertes, de guerras, de destrucción, que es como, bueno, here we go again, ¿no? Estamos en el prólogo de Festín y ya se nos están anunciando cosas súper chungas por parte de Leo
de Leo Tyrell, ¿no? Con respecto a Marwyn, ¿qué decir? Es ese personaje que todavía en este punto no sabemos nada más allá de lo que se nos ha dicho, pero ya es alguien especial. Es alguien que ha conseguido algo que se supone que nadie ha conseguido, que es encender esta vela de vidriagón, esta vela de cristal, y también nos lo presentan como un personaje que de alguna forma es todo lo contrario a lo que debería ser un maestre de la ciudadela, ¿no? Es una persona que se junta con gente extraña, con gente de bajos fondos, pero también con gente que practica artes oscuras, brujos, ¿no? Es alguien curioso, vamos a decir. Es alguien que la curiosidad le mueve y le lleva a, bueno, pues descubrir cosas en el mundo, ¿no? Entonces, este primer acercamiento a Marwyn, por supuesto, sabemos que no será ni muchísimo menos el último, pero este acercamiento a Marwyn de manos de Leo Tyrell, que es un narrador no muy fiable realmente, pero ya nos genera ese interés, esa curiosidad por ver qué es lo que va a pasar con él, por ver qué es lo que va a pasar con estas desavenencias, con la ciudadela y con la gente que se junta, que yo diría que son mala gente. Es gente poco recomendable, la verdad. Efectivamente. Me encantan todos y cada uno de los personajes que usa aquí y como muy bien has explicado, la función que cumple cada uno aquí para que esta conversación funcione, ¿no? Cada uno tiene como esa faceta a la que representa, como bien has explicado, pero yo creo que sin duda los que destacan aquí, más allá del propio Pate, pobrecito mío, es Aleras, por supuesto, y este Leo Tyrell, ¿no? Este Leo Tyrell que por lo que sea, pues le ha molado Marwyn y le ha molado esta parte como más mágico-misteriosa, cosa que será relevante, cuanto menos, ¿no? Porque si hemos hablado durante 5 años, ha durado más la Guerra de los 5 Reyes para nosotros que para la gente de Poniente. Si hemos hablado durante 5 años acerca de esta Guerra de los 5 Reyes, pues este conflicto político, que sí, que de vez en cuando se nos recordaba la magia, ¿no? Pues el pobre Jon peleándose contra los espectros. El pobre Sam lo mismo, ¿no? Como cuando se tenía que enfrentar en el puño de los primeros hombres. La amenaza del norte está ahí. Tenemos a Daenerys con sus dragones. Tenemos todas las movidas chungo-mágicas que Daenerys ha tenido que vivir en esos. Tenemos salpicaduras de magia por todo Poniente. Pero algo está creciendo, ¿no? Esto se nos habla constantemente. Es como una tendencia que desde que, todo el mundo lo dice, desde que renacen los dragones, la magia por algún motivo, ¿no? Como que parece que crece en este mundo y que va a ir a más. O esa es la impresión que se le da al lector al menos. Que esto va a ir a más. Entonces cuando viene Leo Tyrell y te dice, hemos entrado en una nueva era, ¿no? Las velas de cristal que nunca había ardido, que tú no sabes lo que son las velas de cristal, pero él te dice, jamás en la vida había ardido. De hecho viene Arwen y te dice, ¿Arwen? ¿Arwen? Como Armen, ¿cómo que Arwen? Mezclado Marwyn con Armen. Arwen, hija de Eowyn. Exacto. Hija de Eldelgas. No, quería decir Armen, como que lo destaca, ¿no? Es en plan, no, eso es un cuento, es imposible, ¿no? O sea, estoy tan convencido de que es imposible que creo que has visto una vela que no es de cristal ardiendo, ¿no? Eso es, Armen nos explica qué significa la vela. La vela tiene significado porque precisamente no debería encenderse, ¿no? Entonces el hecho de que se encienda es como wow, ¿no? Es como rompedor, es como, oh Dios mío, la magia está despertando. Entonces viene Leo Tyrell y te dice, es que esto es cómo va a ser el mundo ahora, ¿no? Se está iniciando esta nueva era de magia, esta nueva era en la que serán héroes y dioses los que batallen entre sí, porque sí, hasta ahora hemos visto la Guerra de los 5 Reyes, sí, hasta ahora hemos visto a los reyes y a los señores jugando su juego político, pero lo que viene ahora es peor, ¿no? De alguna forma, es otra escala, es otra dimensión, es la magia despertando en el mundo. Y creo que Festín y Danza supone un poquito esta fase al final de transición entre lo que acabamos de vivir, que es esta guerra de los 5 reyes, esta guerra más política, ¿no? Con sí sus toques de magia, hacia lo que vamos al futuro, ¿no? Hacia lo que esperamos en Vientos de Invierno y Sueño de Primavera, que sería como el estallido, pues, de esta era de la que habla aquí Leo Tyrell. Leo Tyrell es un mierdas, pero te está hablando de lo que es importante, ¿eh? O de lo que va a ser importante en lo que resta de saga, ¿no?
Entonces, me fascinan estos personajes y cómo, de una forma tan casual, de una forma en la que ellos al final siguen siendo personajes completamente ignorantes de la realidad que se les avecina, hablan de algo que es tan esencial para la saga, ¿no? Y tan relevante para lo que va a ser no solo el destino del mundo en general, sino de las vidas de todos estos personajes en particular. Y no me refiero solo a lo que pueda pasar con Euron Greyjoy, que también, sino a todo lo que venga después. Porque el mundo está a punto de enfrentarse a esta explosión de magia que pues, suponemos que va a venir como asociada también a la guerra esta por el amanecer, ¿no? Que se nos está anunciando desde el principio, desde el prólogo de Juego de Tronos. Entonces me fascina, ¿no? Como esta nueva... Sí, se abre esta trama y se abre con un mensaje bastante claro, yo creo, por parte de Martin. Es como, vale, sí, venimos de esta guerra política y esta guerra ha afectado incluso a estos personajes, como es el caso de Molander. Seguirá afectando, seguirá avanzando esa trama política también, pero cuidado, porque voy a encaminarme hacia algo más, hacia cada vez más esa amenaza mágica, ¿no? Entonces me parece un muy buen inicio para lo que es Festín de Cuervos, Danza de Dragones o Festín de Dragones, como lo queráis llamar, encaminado a bueno, se vienen cositas, ¿no? Es Martin diciendo literalmente se vienen cositas. Y es que estos, pues es eso, ¿no? Estas velas de cristal están ardiendo, la magia está despertando en el mundo Santi, y es que, si por si fuese poco, todo esto viene, lo saben, lo conocen estos personajes, por esos rumores que se dice que se cuenta que allá en el este hay una muchacha, Daenerys Targaryen, que ha conseguido empollar 3 huevos de dragón. Exactamente, dragones en Kar, dragones en Mirin, dragones Dothrakis, dragones para todo el mundo. Aquí esto es como Oprah Winfrey repartiendo dragones colchones, para todo su programa. Colchón para ti. Tú tienes un dragón, tú tienes un dragón, tú tienes un dragón. Así que, pues eso, llegan los marineros, porque recordemos, Antigua es un puerto también, y sus marineros llegan de todo sitio. Y todos coinciden con una sola cosa. Hay dragones de nuevo en Poniente. Y hay una reina joven que los ha empollado. ¿Qué cosa más rara que Aleras, el esfinge guiño guiño, sepa que Daenerys Targaryen sigue viva, que es la hermana del rey mendigo y que sigue viva y tal y cual? Sospechoso. Pero sí que lo que todos coinciden es eso, ¿no? De que todos... no puede ser una casualidad, aunque algunos de estos compañeros de capítulo no quieran verlo, no puede ser una casualidad de que todos coincidan en que hay dragones de nuevo en Poniente. Y entra Leo Tyrell a decir que no solamente hay dragones, sino que Marwyn, el mago, ha logrado encender una vela de cristal, una vela de vidriagón. Nos cuentan, nos dan este contexto de cómo antes de tener tu cadena de maestre te hacen pasar por esa noche de vigilia en la cual lo único que te entregan es una vela de cristal y como algunos intentan encenderla, lo único que logran es cortarse y que es un símbolo de la resiliencia que tiene que tener un maestre y yara, pero al mismo tiempo el hecho de que aunque ellos digan nada, tú lo que has visto es una vela de cera negra, por una vez que el tontainas este dice la verdad, no le cree nadie y sabemos de que pues efectivamente Marwyn al parecer sí que ha logrado encender estas velas de cristal que como él dice dan una luz diferente, dan sombras extrañas y no baila por así decirlo el fuego cuando hay aire alrededor. Esto es un evidente símbolo de que así como terminaba el primer libro, Juego de Tronos, decía que la noche se había llenado de música de dragones, pues esto es un paso a la magia vuelve a renacer en Poniente. Lo hemos visto en diferentes capítulos ya. El mago que hacía la escalera de sombras al frente de Daenerys, los dragones volviendo a nacer...
la vela negra que se ha podido encender después de muchísimo tiempo. Y el hecho de que, como muy bien dice Leo, viene un momento extraño, viene una época de dioses y héroes. Pues nosotros sabemos de que vienen los otros, de que va a haber esta guerra por el amanecer, pues no hace más que ahondar en la magia. Vuelve a hacer una cosa muy importante para este mundo. Después de muchísimo tiempo donde la magia no importaba, pues va a volver a tener muchísima relevancia y va a ser, al final, lo que va a definir el final de esta era y veamos cómo se llega a romper ese largo invierno y cómo vuelven las estaciones a ese sueño de primavera y a normalizar todo cuando la magia de los otros ya no esté de por medio. Sin duda me parece muy interesante que ya en este primer capítulo se nos meta en harina, se nos diga, bueno, además yo creo que es un símbolo claro, está feo que yo lo diga, pero es un símbolo claro también de que la cronología manda en este punto y que los libros están juntos y bla, 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 porque sin duda vamos a ir viendo en paralelo pues cómo va avanzando Daenerys en estos apasionantes capítulos que tenemos por delante en Meereen, que es algo que estoy muriéndome por hacer, la verdad, si me preguntan. Pero bueno, sin duda el hecho de que se haya hecho esta pequeña introducción sobre Dany, sobre el despertar de los dragones, sobre estos rumores que corren y que han llegado incluso a uno de los lugares donde menos se creen estas cosas, que es la Ciudadela, insisto, que es algo que se nos ha dicho durante toda la saga y se nos seguirá diciendo, ¿no? No son muy fans de la magia, por lo que sea. Entonces, sin duda, el elemento mágico que quizás permanece, ¿no?, en la Ciudadela son estas velas de cristal, que me parecen fascinantes, la verdad, porque es como, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué han llegado? Que si la maldición de Valiria, que si no sé cuantito, y que además están súper relacionados con lo que está pasando en el norte, porque son de vidriagón, que sabemos que el vidriagón pues mata a los espectros, y a la vez, pues eso, Martin construye este universo enorme en el que todo parece estar interrelacionado, ¿no? Entonces, el despertar de la magia, nosotros ya lo venimos viendo, pues te diría, desde el final de la primera novela de Martin, pero aquí ahora de alguna manera se nos muestra que poco a poco los personajes se van dando cuenta de esto, ¿no? Ha habido algunos que lo han hecho desde el principio, como el propio Jon, como la propia Daenerys, etcétera, y hay otros que poco a poco se van empapando de esta información hasta llegar a los más, pues eso, a la gente más de la calle, como podrían ser estos novicios, ¿no? Estos novicios de la Ciudadela, que no son nadie, por decirlo así, pero que ya empieza a haber rumores que es difícil tapar con estos marineros que llegan de Qarth, con estos marineros que llegan de Essos, diciendo pues que los dragones existen. Así que sin duda es una gran presentación de lo que se nos viene, ya sea cronológico, ya sea no, en este caso cronológico, sobre esa magia que está despertando y cómo la van a enfrentar cada uno de los personajes que vamos a ir visitando en esta enorme temporada, que serán varias, pero ya me entendéis. Efectivamente. Es un mundo interrelacionado este que tiene Martin, ya es algo que hemos experimentado en los 3 libros anteriores y cada vez lo será más, ¿no? Si antes teníamos como la trama sureña política, ¿no?, entre los personajes de los 7 reinos, y teníamos la trama de Jon, el muro, los otros en el norte y Daenerys en el este haciendo lo suyo, cada vez estas tramas van a ir entremezclándose más, ¿no? Sobre todo a través ahora de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Marwyn va a ser uno de los, digamos, agentes que supuestamente recibirá en el futuro a Daenerys, porque Marwyn va a hablar de dirigirse él directamente hacia la propia Daenerys. ¿Cómo lo va a hacer? Hablando con Samwell Tarly, que viene del muro y ha contado a esta gente también la amenaza de los otros. Es decir, todo empieza a conectar, ¿no? Y todo empezará a conectar aquí a través de Festín de Cuervos también. Entonces, yo creo que es ese, ¿no?, es ese momento en el que el puzzle parece que empieza. Es como cuando empiezas el puzzle como por varias partes distintas y llegas a ese momento en el que 2 grandes partes que has construido empiezan a conectar entre sí. Es satisfactorio, pues eso es como la satisfacción que siento yo cuando avanza Martin en este sentido, ¿no? Es un poquito esa descripción, la forma más fácil que tengo de, ¿no?, de mostrar el sentimiento que me genera, ¿no?, cuando Martin hace este tipo de cosas. Y aquí, con lo que se hace mención de Daenerys, las velas de cristal, etcétera, pues es el primer paso hacia establecer esas conexiones, ¿no?
Lamentablemente, el que no va a estar para ver cómo todas esas piezas de puzzle encajan entre sí es el pobre Pate, que pues al final, a pesar de que tiene sus reparos, se ha convertido en un pequeño ladrón, por así decirlo, porque hace unos días, como vimos en el resumen, recibió la visita de un alquimista, como se hace llamar, que le propuso un trato. El alquimista le daría esta moneda de oro, este dragón de oro con el que él podría conseguir a Rosie, a cambio de una llave que pertenece al pobre archimaestre Walgrave, que tiene una caja fuerte rota, que también te digo, disclaimer aquí, si los otros archimaestres sabían, porque lo saben, porque se dice que la caja fuerte estaba rota, arréglenla o póngale otra al pobre archimaestre Walgrave, pero bueno, eso ya es una caja mía, ¿no? Personal. El caso es que en esta caja fuerte rota hay varios recuerdos de la vida del archimaestre Walgrave, hay monedas, venados de plata y hay una llave. Y eso es lo que quiere este alquimista. Una llave que tienen todos los archimaestres al parecer y que sirve para abrir todas las puertas de la ciudadela, lo cual también me parece un fallo en la seguridad bastante peligroso. El caso es que Pate se debate sobre si convertirse en este ladronzuelo o no, pero al final cede, ¿no? Y queda, pues en la actualidad de este capítulo, en el cálamo y el pichel con este alquimista para hacer ese intercambio. ¿Qué sucede? Pues que él le da la llave, recibe la moneda de oro, lamentablemente porque no tenía por qué muerde esa moneda, que luego en un capítulo de Aria veremos que es una de las estrategias que usan los hombres sin rostro para envenenar a la gente, y podemos presuponer que eso es precisamente lo que pasa, ¿no? Que al morder la moneda de oro para ver si es buena, Pate se envenena a sí mismo y muere en este final del prólogo de Festín de Cuervos, ¿no? Como ya hemos adelantado antes, Pate volverá a aparecer. Y si eso no es suficiente, la descripción que se nos hace de este tal alquimista, así como esa definición que él hace de sí mismo, no soy nadie, de verdad, te lo juro, te prometo que no soy nadie, nos llevó en su día inevitablemente a concluir que este alquimista no es una persona cualquiera, sino que se trata de un hombre sin rostro. Y no un hombre sin rostro cualquiera, aunque todos son cualquiera y todos son nadie, sino el mismo al que vimos hablar con Arya a través de todo Choque de Reyes, el que en su día conocimos como Jaqen H'ghar, porque la cara que se cambia al final de sus aventuras con Arya, ¿no? La cara que se quita la que tenía y se pone otra, pues la que se pone es la misma descripción que hemos visto aquí que nos hace Pate de esta persona, ¿no? La cicatriz en la mejilla, los rizos, etcétera, ¿no? Las mejillas así redonditas y tal. Es exactamente la misma descripción que hacía Arya del hombre en el que se convierte Jaqen H'ghar, ¿no? Entonces tenemos a este hombre sin rostro aquí interesado en esta llave. Sabemos además, por el último capítulo de Festín de Cuerpos, que ha vuelto a cambiar de cara, ha vuelto a cambiar de rostro y ha adoptado, de hecho, el del propio Pate, por eso lo vamos a ver. Y sabemos que tiene esta llave que abre todas las puertas de la ciudadela. Bueno, lo que no sabemos es cuál es su intención, ¿no? Eso se lo deja muy claro el propio hombre sin rostro a Pate. Lo que le dice es, eso no es asunto tuyo. Y al decírselo así a Pate nos lo está diciendo un poquito a nosotros los lectores también. Eso, de momento, lector, no te interesa saberlo. De hecho, es una de las grandes teorías, ¿no? Una de las grandes misterios y preguntas que hay todavía en esta saga es ¿qué intenciones tiene este hombre sin rostro en esta ciudadela de Antigua? Que no sabemos si es que ha sido contratado por alguien concreto o si se ha enviado directamente desde la casa de Blanco y Negro a hacer algo en esta ubicación. Entonces, este misterio, este final tan misterioso, mágico, ¿no? Nos abre también esa otra trama, ¿no? Este otro misterio acerca de, bueno, qué intenciones podrían tener también o la organización de los hombres de rostro en general
o alguien en particular que haya pagado una ingente cantidad de dinero para que este hombre haga esto, y qué podría estar buscando en la Ciudadela, para quién o para qué objetivo. Hay múltiples teorías, yo creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez y creo que será también digno de comentar cuando le volvamos a ver, ¿no? En este capítulo de Festín. No sé si ahora queréis elucubrar acerca de ello, pero la respuesta siempre va a ser la corta. No lo sabemos. La corta es que no tenemos todavía a día de hoy ni idea de cuál es la intención de este alquimista al que hemos conocido hoy aquí. Precisamente hablando de esto, quería dar pues el reconocimiento a gente que nos mandó preguntas para el podcast de hoy y muchos de ellos coincidían en eso, pero es que claro, es una pregunta que muy probablemente sea objeto de podcast y de teorías más adelante, y es precisamente el ¿qué está haciendo Jaqen en Antigua? ¿Por qué salió de las celdas negras y ahora está en Antigua? O sea, era curioso porque las preguntas la mayoría eran esa o lo que vamos a tratar precisamente hoy en la parte de presagio y teoría, que es, evidentemente, sobre nuestra querida Aleras. Entonces, pues eso, nada. Deciros que, de verdad, a toda la gente que mandáis preguntas, leemos todas las preguntas. Simplemente, pues hay algunas que sabemos que se van a utilizar más adelante en ciertas cosas y vamos a darles más profundidad. Vamos a responderos, de todas maneras, las preguntas con más profundidad más adelante. No, hay múltiples respuestas a esa pregunta. Algunas ya las hemos comentado en podcast pasados. Hemos hablado de Jaqen y sus posibles intenciones largo y tendido, y lo seguiremos haciendo. El alquimista de momento se queda como esta figura misteriosa, como bien se nos quiere quedar aquí en este prólogo de Festín. Y de hecho pasamos, si quieres, Santi, a hablar de la teoría que habíamos elegido abarcar hoy, este acertijo, voy a decir, ¿no? De forma completamente intencional, porque las esfinges ¿son los acertijos, Santi, o son las que plantean los acertijos? A ver, sabemos de que existe este personaje llamado Aleras el Esfinge, y sabemos de que hay cierta serpiente de arena que, como muy bien dice su tío, déjala con su juego. Lo hablaremos más adelante en el primer capítulo de AreoJ. Déjala con su juego. ¿Qué estará haciendo Sarela? Si nos damos cuenta, Sarela y Aleras es el mismo nombre escrito al revés. Martin en eso no se ha dejado mucho tampoco la cabeza. También entiendo que de cara a que la gente lo pudiera descubrir de una manera medianamente fácil. Claro, te quiero decir, yo no me di cuenta. Hay tantos nombres que se parecen a esta saga que Aleras y Sarela podrían ser dos nombres completamente... Yo lo vi en relectura, en la primera relectura que hice. Yo creo que lo leí por internet y dije, ni me había dado cuenta. Pero por eso, porque no... Que decir, hay muchos nombres que se le parecen a esta saga y dije, pues otro nombre más, Aleras, ¿no? Como cualquiera. Entonces, es fácil. En plan, Aemond. Por ejemplo, ¿no? Es difícil yo creo que es bastante difícil para el lector, o tienes que estar muy avispado, ¿no? En plan, y pillar el resto de pistas que se dan y tal. Pero dentro de mundo es un poco el peor nombre que podría haber elegido. Quiero decir, darle la vuelta a tu propio nombre para ir de incógnito. No. Cualquier parte. Es tipo de incógnito. Es un poco mortadelo, te lo digo. Es un poco mortadelo. Yo tengo un alumno que además vosotros lo conocéis, que tiene un asunto con el tema de los nombres. Entonces, cuando quiere esconder algo, me acuerdo una vez un relato que era de un perrito, un chico que tenía un perrito que se llamaba Tobor. Y al final descubrías que era un robot. Literal. O sea, ¿cómo le has puesto Tobor al perro? Y es un robot. O sea, esto pasa. Bueno, tengo opiniones. Sarela Aleras ha dicho, yo le pongo así y ya quién se va a dar cuenta. Pero es que yo creo que... No sé si por lo que dice Leo... Yo creo que Leo lo sabe. ¿Leo lo sabe? No sé si es en plan... No, ¿qué vas a ver? Porque dice el rollo, tú puedes invitarlos que tú eres tú eres hijo de un señor. Y ella le dice, no, soy hijo del comerciante. Y el otro plan. Bueno. No, lo que le dice es que la madre era comerciante. No le dice nada del padre. Claro. Ya, pero él, o sea, Leo le dice, los hijos de un noble podrían invitar a sus amigos o algo así.
Y yo, ¿lo sabe? ¿Sabes? Pues ¿Lo creo yo sabe que o este ha señor sido en sea plan tan casual? listo. Yo creo que igual el propio Ya, pero- Aleras dice, o sea, cuando explica su historia intentan hacerlo tan distinto, ¿no? Entonces mi Dirá que padre es, su padre será un claro, señor de Dorne, y pero que no está con especifica una, y que cuál. ha estado con una señora de las Islas del Verano. Pero no, o sea, no sé yo, ¿sabes? O sea, a veces es mejor mentir diciendo parte de la verdad. Es el formato para que puedas mentir bien. Para que la mentira no se caiga tan rápido, siempre tiene que tener parte de verdad. No estamos aquí dando tutoriales de cómo mentir, pero... Lo importante de todo esto es, tenemos a este personaje que yo creo que ya todos podemos dar por sentado, que es una de las serpientes de arena, una de las hijas de Oberyn. Recordemos Oberyn Martell, quien también fue a la Ciudadela. Recordemos que allí es donde aprende muchísimo sobre venenos. Y en varios capítulos de diferentes personajes se nos dice que Sarela es muy curiosa, que se mete donde no debe, que porque lo hablarían en varios momentos de, bueno, es que Sarela es que siempre está donde no tiene que estar. Recordemos, como bien lo había dicho Bea durante el análisis, la Ciudadela no acepta mujeres. Ella está transgrediendo las normas de Poniente frente a esto. Y hay muchas cosas, yo he leído en internet teorías de que Oberyn la ha mandado allí, de que tal. Yo no creo, yo creo que realmente quería aprender cosas y demostrar a sí misma que podía meterse incluso donde no le iban a aceptar. Porque si no, yo creo que Doran probablemente algo habría escuchado y estaría más preocupado, pero como que le quita tanto hierro con esto de... Nada, déjala que ella siga con su juego y ya está. O sea, también te digo una cosa, una serpiente de arena menos de la que preocuparse, supongo que para el pobre Doran será en plan, vale, he ganado un poquito de paz mental. A partir de ahí, ¿cuál es el objetivo y qué esperamos del futuro del personaje? Muy bien lo has dicho, Berta, en el momento de tu exposición pasada. Ella es la encargada, vía Marwyn. Marwyn le dice, ve a recibir a Samuel Tarly. Samuel le cuenta a Leras todo lo que ha pasado en el muro. Y a partir de ahí, Marwyn toma la decisión ya en firme de... El maestre Aemon se ha muerto, no ha llegado aquí... Voy a ir a buscar a Daenerys Targaryen y a ver qué es lo que está pasando con todo esto, ¿no? También Marwyn le dice a Leras que cuide de Samuel Tarly. Porque hay un momento donde es como que no se confía mucho, pero al mismo tiempo le dice, mira, cuídalo. Por lo tanto, recordemos, esta señora es una dorniense y es una dorniense que tiene cierto estatus porque es la hija de Oberyn y que probablemente Sam tenga que salir por patas de Antigua cuando llegue Euron. Por lo tanto, puede ser una forma fácil de que, lo hemos hablado un montón de veces, que Sam tenga que huir a Colina Cuervo, que pase por Campo Estrella, que incluso tenga que internarse más en Dorne y que sea Leras o Sarela la que le dé un pase, por así decirlo, fácil por todas estas tierras. Así que ya veremos. Yo confío en que Sam no vaya a morir. Sam tiene que llegar hasta el final, mi pobre niño. Y, ostras, teniendo una serpiente de arena como escolta, no sé yo, pero a mí me daría confianza y oportunidades de sobrevivir. Pero vosotras, compañeras, ¿qué creéis que va a ser el objetivo de este personaje en un futuro? Que Aleras es mucha Aleras, la verdad, es lo que decía antes. Aleras como se presenta con este personaje tan diestro, tan inteligente, tan vivo, tan intuitivo. Es como el papel que va a tener... es que claro, es que las hijas de Oberyn, es que bueno, yo creo que es probable lo que dices tú, Santi. Yo creo que tenga un papel con Sam, que tenga un papel con Sam que le ayude, pero yo lo que quiero saber de todo esto es qué pasa con el nuevo Pate. Y me explico. Berta lo ha dicho antes muy bien. Coño,
enseguida nos damos cuenta de que Paige no es Paige. Es verdad que nosotros estamos viendo este capítulo desde un punto de vista, ¿no? Interno suyo, por lo tanto nosotros sabemos cómo piensa. Pero me está diciendo a mí que Aleras, con lo que es, no se da cuenta de que ahí están pasando cositas con Paige. Pues no lo sé, pero vamos, algo va a tener que decir. Si alguien se tiene que dar cuenta de ese grupo, es Aleras. De que ahí hay algo que no está bien. Que igual no aparece ni siquiera en los libros, ¿no? Pero es algo que a mí me llama la atención, el hecho de decir, vale, vuelve a aparecer Paige, vale, los hombres sin rostro son la hostia. Ya, pero es que estás conviviendo con estos personajes todos los días. Y te vas de cañas con ellos. Alguien se tiene que dar cuenta de que algo ahí no es normal. Entonces es como... ¿Aleras no se va a dar cuenta de eso? No lo sé, la verdad. Mi problema con las hijas de Oberyn es un poco que son muchas e intercambiables, como los sombreros de la Barbie. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, todas tienen una personalidad brutal, pero no van a quedar todas vivas al final. No van a quedar todas vivas al final, lo siento muchísimo. Entonces, ¿puede ser Aleras una de las que caiga? Yo espero que no, Aleras, Arela. Yo espero que no. Pero espero que antes de que eso pase... Recordemos que encima a Antigua le vienen cositas. Es que le vienen cositas a Antigua. Entonces yo creo que antes de que eso pase, Sarela Arelas va a tener un papel importante de cara, digamos, a la saga grande, ¿no? A la historia grande de la saga. Pero claro, también puede que hable mi predilección con este personaje, ¿no? Que es un personaje que me gusta mucho. Entonces como, joder, pues... Ojalá, ¿no? Ojalá tenga un papel, ojalá, ¿no? Consiga algo que no sea simplemente un tal. Pero podría, es que claro, es que Antigua, es que lo siento, ha sido la peor exposición del mundo, pero es que ¿qué hacemos? Claro, es que es eso, hay mucho misterio, hay mucha cosa, ella misma es muy misteriosa, todo lo que está pasando en la ciudadela es... no sé. Y encima se vienen cositas desde el mar, es que yo qué sé, chicos. Es que quien sobreviva le van a dar un premio ahí. Literalmente, este elenco de personajes que se nos ha presentado y el consecuente Paige no Paige es el momento de nadie es lo que parece en esa sala. Esto es cuando Samuel Tarly entra en esa habitación al final de Festín de Cuervos. Nadie es lo que parece en esa sala. Ni Marwyn, ni probablemente Leo Tyrell, que tendrá sus cosas. Quizá Leo Tyrell sea el más honesto dentro de su cretinidad. Pero por lo demás, nadie es quien dice ser, ¿no? Entonces es demasiado misterio junto y sí, tiene razón Santi, yo creo, a largo plazo en el que Aleras podría ser la aliada de Sam, en este contexto en el que todos los demás no lo van a ser, podemos presuponer, pero a corto plazo todo lo que tiene que pasar ahí por medio, cuidado, no podría pasar cualquier cosa y a ver qué le pasa a Aleras y si llega o no a defender al pobre Samuel. Todo esto lo va a tener que vivir Sam. De hecho, al final de Festín de Cuervos vemos como lo último que hace es hablar con Paige, guiño guiño, con Paige, que Paige le ofrece además, ay Dios mío, a Sam sus habitaciones, ¿no? Cerca del maestre Walgrave. Así que yo creo que tendremos falso Paige para rato al Príncipe de Vientos, que tendremos Aleras para rato al Príncipe de Vientos, y ya cuando llegue Euro pues ya veremos a ver, ¿no? Que se lía y que no, y cómo estalla todo, porque este es el típica trama que está en ebullición, ¿no? Y que estamos viendo un par de burbujitas ahí ya bien, pero está a punto de estallar, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver cómo acaba todo. Pero por ahora nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este primer capítulo de Festín de Cuervos, el prólogo de Festín de Cuervos. Y como siempre queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura, Álvaro García y Chagonel, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Juan y Elena y Gastón. Muchísimas gracias a todos, a quienes os he mencionado y a los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube apoyándonos de forma monetaria, y también a los que nos apoyáis de todas las otras formas, escuchándonos, dándonos likes, dándonos vuestro apoyo al otro lado de estos micrófonos. Así que muchísimas gracias a todos. Nos oímos la semana que viene con más, y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.